buenas. Voy a presentaros un trabajo acerca del análisis didáctico y técnico del revés en tenis, ¿vale? Hago una breve presentación. Me llamo Víctor Bernal Jordán, soy alumno de tercero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Sevilla. El trabajo ha sido supervisado en este caso por la profesora de la asignatura de Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza, Fátima Chacón Borrego, para el curso actual 2023-2024. Una rápida estructuración del índice. Bueno, pues voy a hablaros primero de la descripción técnica del gesto, los movimientos y músculos implicados, identificación de errores y comparativa con un correcto gesto técnico, en este caso de un jugador profesional, progresión de enseñanza y aprendizaje, de los errores, principales riesgos de lesión del deporte em, como consecuencia en este caso del desarrollo del gesto técnico o asociado en este caso al revés, prevención de lesión y propuesta de ejercicios para su prevención o intentar evitarlos, conclusiones y referencias bibliográficas. Bien, el revés se trata de un golpeo que se realiza en el tenis, en este caso en la zona del fondo de la pista, al igual que ocurre con la derecha y con el servicio. Tiene la particularidad en este caso de que es un golpeo o un gesto técnico que se puede realizar tanto a dos manos como a una mano, habiendo diferencias entre un tipo de golpeo y otro. Se puede realizar en este caso aplicando el efecto o sin efecto a la bola. Yo en este caso he puesto una imagen de Sampras, de Pete Sampras, mítico jugador que realizaba al revés a una mano, puesto que como mi ejecución la he hecho ahora a una mano, pues voy a centrar el gesto técnico en este caso al revés a una mano. Descripción técnica del gesto. Bueno, una posición de espera en la que tenemos que tener las piernas semiflexionadas, pies separados a la altura de los hombros o un poco más, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, mirada hacia el frente y erguida, y en la raqueta apoyada en este caso en una posición de espera en una situación triangular entre el pecho y los hombros. Orientación del cuerpo, bueno, como hemos dicho, al revés. En este caso necesita o implica una unidad de giro. Entonces tenemos un cuerpo que está orientado hacia la pelota y que comienza con una ligera giro, en este caso del pie izquierdo, y rotación del cuerpo. En la aproximación se produce una unidad de giro completa, en este caso de la rotación del tronco, rotación en este caso de los hombros también, y un retroceso del brazo raqueta, del brazo ejecutor para conseguir la ejecución. La raqueta va hacia atrás y se produce una torsión completa del cuerpo. Preparación del golpe, pues tendríamos la fase de finalización de desplazamiento, en ese caso del brazo raqueta hacia atrás, ¿vale? El centro de la cabeza queda en este caso a la altura del hombro más retrasado. El punto de contacto ideal sería en este caso por delante de la cadera y se produciría en este caso una transferencia del peso del cuerpo de atrás hacia adelante y también entre las piernas, ¿vale? La mano que sujeta el corazón de la raqueta, es decir, el cuello de la raqueta, es la mano no ejecutora o no dominante que acompaña el movimiento. He puesto un ejemplo en este caso de Roger Federer. Como podéis ver, ejemplifica muy bien lo que comentaba anteriormente, como la mano no ejecutora o no dominante apoya en este caso el cuello de la raqueta y en la terminación o después, esto es previo al impacto y después de realizar en este caso la ejecución, cómo va hacia atrás para conseguir el equilibrio de fuerzas. Bien, en relación a los movimientos y músculos implicados, haciendo una breve comparación en este caso con respecto al revés a dos manos o con respecto al golpe de derecha, podemos decir que el revés a una mano necesita una fuerza y una resistencia muscular superior que al golpe de derecha. En relación al revés a dos manos, podemos decir que no tiene una rotación del tronco tan severa, pero sí necesita una mayor coordinación de segmentos corporales, como puede ser en este caso la parte de los antebrazos o la relación con el hombro, ¿no? La pierna adelantada está mucho más implicada en el golpeo, puesto que se realiza un golpeo a una mano y necesita en este caso una estructuración y un apoyo del cuerpo mucho más firme, ¿no? Y es clave la fuerza y flexibilidad. Con respecto a los músculos implicados, bueno, pues lo he separado en cuatro fases: una preparación del golpeo, el swing hacia adelante, la fase de aceleración del golpe y una terminación. La fase de preparación tenemos una estructuración de músculos que actúan tanto en la parte del tren inferior como en la parte del core y la parte superior del cuerpo. En la parte inferior pues se produce una contracción excéntrica, en este caso de los gemelos, del sóleo, del cuádriceps, los glúteos y los rotadores de la cadera para permitir esa unidad de giro. Para conseguir esa continuación de la rotación del cuerpo, tenemos en este caso una contracción también de la parte de los oblicuos y la zona en este caso de los erectores de la columna y abdominales. Y también de la parte superior, pues sería una zona en este caso, una contracción por parte de los pectorales mayores, del deltoides, de los extensores de la muñeca y la parte subescapular, perdón, para conseguir esa rotación del cuerpo.
El swing es una consecuencia de la preparación del golpeo. Se produce la rotación del tren inferior y cadera impulsada como consecuencia de la contracción de los músculos que he comentado anteriormente. Tenemos una fase de aceleración en la que se produce en este caso una contracción concéntrica del redondo menor, de los infraespinosos, de la parte posterior, en este caso del deltoides, y de la parte, en este caso, de los trapecios también. En la fase de terminación final, digamos que vuelven a actuar en la parte sobre todo del tren superior, hablamos en este caso del pectoral mayor, del bíceps braquial, de los flexores de la muñeca, que se contraen para conseguir esa desaceleración del brazo. Principales errores que he visto en mi ejecución, bueno, aquí he destacado unos cuantos, pero principalmente vamos a destacar o hablar acerca de la diferencia entre el separación excesiva, en este caso, entre el cuerpo y raqueta y la bola a la hora de golpear, falta de rotación de la cadera y la mano no dominante o no ejecutora, en este caso, no acompaña el movimiento hacia atrás y como consecuencia de ello se produce un desequilibrio de fuerzas, ¿no? Bien, en el primer vídeo, aunque va a cámara lenta para que se vea mejor, podéis ver cómo se produce una excesiva separación entre el momento del impacto del cuerpo y la raqueta, ¿no? Esto provoca que el eje perpendicular de la raqueta, del centro de la raqueta, no sea perpendicular al suelo, sino que se eleve, la bola va hacia arriba y el movimiento no es correcto. Sí que acompaño el movimiento final con una terminación de la raqueta por encima de la cabeza, pero el brazo no dominante no acompaña el movimiento hacia atrás. En la vista lateral del movimiento podemos básicamente llegar a la misma conclusión. Aquí además se ve efectivamente cómo la mano no dominante no acompaña el movimiento. Y en la vista trasera o posterior podemos ver sobre todo la falta de rotación, en este caso de la cadera y del eje inferior. Se golpea demasiado, por así decirlo, de frente. Y esto provoca que además el movimiento no se realice por delante de la cadera. Como consecuencia de ello, el golpeo se va excesivamente hacia arriba, como podéis ver en la ejecución. Además, el brazo dominante vuelve a no acompañar el movimiento hacia atrás. En la comparativa con una correcta ejecución, bueno, pues tenemos el caso, en este caso, de Stanislav Wawrinka, jugador profesional y uno de los mejores reveses a una mano de la historia del tenis. Bien, a partir de aquí podéis ver, por ejemplo, en esta ejecución, cómo flexiona muy bien, cómo realiza la rotación perfecta del tren inferior, sobre todo previo a que le llegue la pelota, cómo se prepara muy bien el golpeo. La mano no dominante acompaña el cuello de la raqueta y como vais a ver, cómo después de la ejecución, la mano no dominante, veis, va hacia atrás para conseguir ese equilibrio de fuerzas. La raqueta va por encima de la cabeza y hacia atrás. Se produce una rotación perfecta de la parte del tren, del core, la parte de los electrodos de la columna y del brazo. Además, se prepara ya para la siguiente ejecución posible del golpeo, ¿no? Bien, para intentar conseguir esto, progresión de enseñanza y corrección, bueno, pues con respecto al armado del brazo del golpe, del brazo de golpeo y del brazo libre, tengo como primera propuesta de ejercicio, en este caso, un efecto de shock, ¿no? Un efecto, en este caso, de intentar conseguir que vea o sea capaz de captar sus errores. Entonces, dejamos que ejecute el gesto técnico y se lo enseñamos, grabándole. Le pedimos, en este caso, que meta la mano izquierda en el bolsillo, si es diestro, y que con la derecha intente golpear como quiera, ¿no? Para que se dé cuenta, en este caso, de la consecuencia de no acompañar el movimiento con el brazo no dominante. Como segundo ejercicio, le pedimos en este caso que lleve el brazo con la raqueta que ejecuta, en este caso, al hombro contrario, como decíamos, haciendo el efecto de rascarse el hombro. Y con el brazo izquierdo tendrá una pelota en la mano que tendrá que soltar hacia atrás para acompañar el movimiento. En el tercer ejercicio intentamos que la ejecución sea completa para ver la progresión, ¿no? En el segundo, con respecto a la distancia del golpeo a la bola, del cuerpo en este caso, nos colocamos junto al alumno y dejamos en este caso caer la pelota para que intente golpearla. Después vamos a hacer una progresión excesiva, una progresión, perdón, con respecto a la separación del cuerpo y con la separación o la distancia, en este caso, en la pista. Primero, sobre la línea de servicio, observando cómo va golpeando y la distancia cuerpo-bola. Después, desde la línea de servicio, en este caso le pedimos que realice la rotación completa del cuerpo para intentar comprobar si realiza bien el movimiento y no hacer esa separación del cuerpo bola, aparte de hacerlo anteriormente de frente. Y en el cuarto lo mismo, pero desde la línea de fondo, como os decía, esa progresión de distancia. Y se les envía en este caso una bola angulada para comprobar también en la fase de desplazamiento cómo golpea ese revés, ¿no?
Con respecto a la rotación de la cadera y el golpeo a su altura, ¿no? Que no realiza una rotación correcta de la cadera y un golpe a la altura. Bueno, pues si nos encontrásemos con una persona que tuviese este problema, he propuesto un primer ejercicio en el que se le pone al alumno, en este caso, una banda elástica a la altura de la cadera y tiene que intentar, en este caso, rotar el cuerpo como si fuese a golpear, pero en este caso sin ningún tipo de ejecución, simplemente el movimiento, ¿no? Segundo ejercicio, donde se repite, en este caso, esta propuesta de ejercicio y se le pide además que golpee, en este caso, a la altura de la cadera y de la pierna adelantada, porque como decíamos antes, la ejecución correcta sería por delante, ¿no? Colocamos en este caso unas marcas en el suelo en el punto donde se sitúa el pie adelantado como referencia. En la tercera, pues haríamos una grabación para intentar hacer una observación del gesto. Principales riesgos de lesión, bueno, pues teniendo en cuenta en este caso el gesto técnico y las lesiones típicas propias de los deportes de raqueta, podemos destacar los siguientes. Epicondilitis, que básicamente es conocido como el codo de tenista, se produce en este caso como una consecuencia del excesivo esfuerzo del brazo ejecutor y la tensión producida por un solo brazo. En este caso, en el revés es muy común y en el revés a una mano aún más por el esfuerzo y el estrés que sufre la parte, en este caso, de la altura, a la altura del epicóndilo, el brazo al realizar esa necesidad de fuerza y resistencia muscular, ¿no? Como decíamos, un golpe que requiere, en este caso, de mucha coordinación entre los segmentos corporales y esa parte del cuerpo sufre mucho. También tenemos una lesión típica en la parte, por el revés a la mano, es la parte lumbar, la parte, sobre todo la parte dorsal de la espalda, la zona se producen muchas lumbalgias y dorsalgias como consecuencia de esa rotación del cuerpo y de ese estrés que sufre la parte posterior del cuerpo en las unidades de giro y rotaciones continuas para realizar el revés a una mano, ¿no? Y lesiones típicas también en este caso, con respecto al tren inferior, pues la zona de la rodilla, también segmentos corporales y zonas musculares como puede ser el sóleo, el bíceps del femoral o en este caso los gemelos y la zona sobre todo de la rodilla por esos desplazamientos continuos y giros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los ligamentos cruzados, el tendón rotuliano y demás. Bien, respecto a la propuesta para la prevención de lesiones, he hecho una pequeña pizarra donde he centralizado el ejercicio en epicondilitis, es decir, la lesión del codo de tenista, la afección de la zona lumbar o posterior de la zona de la espalda y la cadera y roturas en el tren inferior. Con respecto a la epicondilitis, bueno, pues realizar primero un buen calentamiento previo para poder activar bien esas zonas del cuerpo, masajes continuos en las fases de calentamiento, evitar en este caso posturas prolongadas donde se produzca una extensión completa de la muñeca para evitar ese estrés generado en la zona insertada en el epicóndilo y también sostener en este caso una pelota de tenis en la mano con el brazo extendido, como una propuesta de ejercicio preventiva, apretar unos segundos y relajar 10 segundos, ¿no? Para intentar en este caso fortalecer la zona muscular. Con respecto a la afección de la parte posterior del cuerpo, pues evitar la semiflexión anterior excesiva del cuerpo, es decir, conseguir llevar a cabo una higiene postural correcta, fomentar la higiene postural, evitar posicionamientos del cuerpo que sean excesivamente negativos. He hecho una segunda propuesta basada más en un tema biomecánico, como puede ser quizás un estudio del calzado, para comprobar si podría existir una relación entre una pisada y una dolencia. Y una tercera propuesta de ejercicio, básicamente con masajes periódicos en la zona. En relación al tren inferior, con respecto a la cadera, pues mantener los músculos de la cadera bien fortalecidos, ¿no? Entrenamientos que unen en este caso fuerza, resistencia y la coordinación. Jugar sobre diferentes superficies, quizás no adaptarse a un único tipo de pista, sino fortalecer los músculos a través de un entrenamiento en diferentes superficies que provoque que el cuerpo se tenga que adaptar continuamente y eso va a fortalecer la musculatura. En relación a la parte del tren inferior. Bueno, y sí, fortalecer, en este caso, la zona central con el core nos ayudaría también a evitar sobrecargar la zona de la cadera. Con respecto al tren inferior, bueno, es importante fortalecer la zona de la rodilla porque es muy, muy común las lesiones, sobre todo tendinitis, lesiones de la rodilla, ligamentos cruzados o en el tendón rotuliano como consecuencia de esa movilidad, esos continuos desplazamientos, giros que se producen. Una de estas lesiones más comunes, por ejemplo, provocó la retirada de Roger Federer, ¿no? Una lesión continua en la rodilla que le provocó un deterioro pues bastante considerable en su rodilla y provocó que se retirase antes de lo que a él le hubiese gustado, ¿no? Entonces, ¿qué sería interesante? Bueno, pues realizar ejercicio en este caso de estiramiento en esa zona articular de la rodilla y sobre todo también de la musculatura de la pierna. No olvidar
que en el tren inferior pues también actúan, como he dicho antes, grupos musculares como el sóleo, los cuádriceps, gemelos, etcétera, ¿no? Entrenamiento, he propuesto una propuesta de ejercicio de entrenamiento de sentadillas y squats en variante bipodal o con un único apoyo de una pierna. Ejercicio en este caso de extensión de rodilla en máquina y zancadas y subidas y bajadas de cajón. Es decir, intentar fomentar ejercicios con los que desarrollar y, digamos, fortalecer esa zona del cuerpo, ¿no? Bien, en relación a las conclusiones, pues básicamente decir que en relación al golpe en sí, el gesto técnico, bueno, pues un golpe que junto con el de derecha, pues controla normalmente el desarrollo del juego en el tenis, por tanto es importante tenerlo en cuenta y es uno de los golpes más fundamentales. En relación al proyecto en sí, pues importancia de este proyecto, ¿por qué? Porque es importante para nosotros como futuros educadores o como futuros controladores, en este caso de la enseñanza de la actividad física y deporte en fases de desarrollo, sobre todo en chicos y chicas, en centros educativos o deportivos, donde sea, poder conocer y comprender los aspectos técnicos, teóricos, prácticos y cómo enseñarlos para ello, ¿no? Poder enfocar esto en relación a un contenido curricular que se pueda practicar en cualquier centro deportivo o a un ámbito educativo, ¿no? En escuelas. Importante conocer cómo podemos detectar en este caso errores, plantear ejercicios progresivos para conseguir mejorarlos, también hacerlo con lo propio con las lesiones y conocer también evidentemente las fases del gesto técnico, es fundamental para poder llevar a cabo su enseñanza. También he querido destacar que este trabajo pues, nos ayuda a fomentar también un poco el tema de la investigación y la búsqueda de información rigurosa acerca de los conocimientos para poder llevar a cabo este contenido, ya que bueno, es necesario pues, buscar fuentes de información fiables, ¿no? Y también fomenta en este caso, digamos lo que decía anteriormente, ¿no? La planificación de actividades y ejercicios progresivos para poder desarrollar o mejorar, en este caso, la colección de errores, algo que es muy útil de cara al proceso de enseñanza que podríamos tener como una salida profesional en el futuro. Bueno, y aquí más adelante pues dejo las referencias bibliográficas donde en formato APA séptima edición, pues aquí se encuentran básicamente los libros fundamentales que es los que me he basado para realizar el ejercicio, además de evidentemente las fotografías extraídas cuya autoría no es la mía acerca del trabajo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que hayáis podido conocer un poco más en detalle el gesto técnico del revés y bueno, y digamos la visión de mis errores y la propuesta de ejercicios progresivos que pueden ser aplicables a otro tipo de circunstancias. Y nada más. Muchas gracias por todo.